El remake de Resident Evil 4 está a la vuelta de la esquina y me gustaría dedicar este vídeo a los diferentes enemigos de su entrega original, para así poder hacer una comparativa con el remake y la renovación de sus diseños, así como algunos enemigos nuevos que serán incluidos en esta nueva entrega. Desde hace mucho tiempo, los Iluminados habían servido a la familia Salazar, quienes junto con ellos adoraban a las plagas. El primer castellano del lugar no estaba conforme con este culto, ni cómo promulgaban su fe, así que ordenó esconder las plagas en las minas del castillo para no volver a usarlas jamás. Cabe destacar que estas plagas se utilizaban para controlar a las personas. Siglos más tarde, el octavo castellano sintió que la fe de su culto se estaba perdiendo y aceptó la sugerencia de su amigo Osmund Saddler de desenterrar a los parásitos para tener el control de nuevo sobre los Iluminados. Saddler se aprovechó de esta situación y logró infectar a todo el castillo junto con él y Ramón Salazar, el octavo castellano. Ahora los Iluminados rigen en el castillo obedeciendo a Saddler y a Salazar. Sería imposible comenzar este vídeo sin hablar de los ganados, término que curiosamente es incorrecto gramaticalmente hablando, ya que la palabra ganados sin la S ya de por sí hace referencia al plural. Este error puede deberse a la falta de conocimiento del idioma español por parte de los desarrolladores. Ganado es una palabra que se utiliza para hacer referencia a un grupo de animales de corral, como por ejemplo las vacas. Esta comparativa nos hace saber que los aldeanos de este pueblo español infectado por las plagas son guiados y manipulados cual animales, de ahí que se les llame ganados, además de por su comportamiento salvaje. Los ganados están infectados por el parásito de las plagas y son controlados por Osmund Saddler, por lo que actúan guiados por este. A simple vista parecen personas normales, pero podemos apreciar cómo sus ojos lucen inyectados en sangre, rasgo característico de los infectados. Son muy violentos y crueles, insultarán a Leon e intentarán matarlo haciendo uso de todo tipo de armas, desde hachas hasta horcas. Se les puede considerar los sustitutos de los zombies clásicos, aunque estos son más peligrosos, fuertes, rápidos e inteligentes que los zombies. Si se les provoca cierto daño en la cabeza, el parásito quedará expuesto, siendo entonces más peligrosos aún. Se sabe que los humanos infectados por las plagas pueden ser controlados por la persona que posee el huevo de la reina. En uno de sus informes, Ada sugiere que la reina emite las órdenes a través de ondas de sonido de alta frecuencia, de manera similar a cómo funcionan los silbatos para perros, y en este caso son emitidas por Saddler. Dentro de los ganados distinguimos 4 categorías: los campesinos, los fanáticos, los soldados y el ganado especial. En primer lugar tenemos los ganados campesinos, que son los aldeanos que podemos encontrar en la zona del pueblo y de las minas. Van vestidos con ropajes viejos y casi todos comparten rango de edad. De entre estos podemos destacar a don Diego, a don José, a don Esteban, don Manuel, don Pedro, doña Isabel y María. Este tipo aterrador es uno de los ganados especiales que podemos toparnos en el pueblo y en las minas. Se caracteriza por llevar el rostro cubierto por un saco de tela y por ir armado con una motosierra ensangrentada. El hecho de que se cubra la cara podría ser para ocultar la desgracia que le ha provocado en su rostro las plagas, además de que el título de doctor se lo hayan otorgado de manera irónica a causa de las intervenciones con su motosierra. Es muy duro y resistente y no dudará en destrozar a cualquier forastero que se atreva a adentrarse en la zona. Denominadas también como ganados especiales, estas mujeres han sufrido una mutación del parásito debido a experimentos químicos, los que las convierten en enemigos fuertes y resistentes. Al igual que don Salvador, van armadas con motosierras y cubren sus rostros deformados con vendajes, de ahí la ironía de llamarlas hermanas Vela. Se supone que la identidad de estas mujeres se correspondería con Isabel y María, ya que van vestidas iguales. Esta es una versión mejorada de Salvador que solo podemos encontrar en el modo mercenarios. Se caracteriza por su gran tamaño y por ir armado con una motosierra doble. En segundo lugar tenemos a los ganados fanáticos, o también conocidos como los Zealot. Son los habitantes del castillo y la máxima representación de la secta religiosa de los Iluminados.
Tienen la tez extremadamente pálida y suelen ir vestidos con túnicas de diferentes colores, los cuales representan su rango. Así, el color rojo representa a los líderes, el morado el rango medio y el negro es el más bajo. Los fanáticos suelen ir armados con escudos, luceros de alba, ballestas y otras armas estilo medieval, además de que algunos van protegidos con cascos antibalas o portan cráneos de venado con cuernos. Son peligrosos no solo por su agresividad, sino porque secuestrarán a Ashley en cuanto se les presente la oportunidad, por lo que tendremos que tener mucho cuidado con ellos. Como rasgo identificativo, las plagas de este tipo de ganado actúan de manera diferente a la de los campesinos, pues tenemos los parásitos que se desprenden de su huésped al morir y actúan por cuenta propia, o aquellos que atacarán a Leon devorando su cabeza. Dentro de los fanáticos hay que destacar al garrador, un ganado especial que se caracteriza por estar completamente ciego, ya que sus ojos están cosidos, y por ir armado con unas brutales garras retráctiles. Su aspecto luce como el de un gladiador y su punto débil está situado en la espalda, donde sobresale el parásito, por lo que tendremos que optar por distraerle o provocarle para que embista contra la pared y así poder acceder a su espalda. El hecho de que esté ciego inevitablemente nos hace compararle con los famosos Lickers, los cuales comparten esta característica. Los ganados soldados se encuentran en la zona de la isla, son los más resistentes por el hecho de ser soldados, por ir armados con armas de fuego y por llevar armaduras de hierro. Además, sus voces suenan más distorsionadas y monstruosas que las del resto de ganados. Sadler juntó a un gran grupo de personas y les infectó con las plagas para que hicieran guardia en la isla, pero también planeaba utilizar este ejército y enviarlo a Estados Unidos si su plan de infectar a Ashley fallaba. De entre estos ganados destaca JJ, una enorme bestia de 2 metros de altura armada con una Gatling. Es un enemigo muy resistente, además del único ganado de raza negra del juego. Va vestido con una boina roja y lleva un parche con el símbolo de los iluminados. Puede dar grandes saltos para acceder a las zonas más altas y no dudará en usar su arma contra cualquiera, incluido el resto de ganados. Se trata de una enorme criatura cuyo aspecto nos recuerda bastante a los trolls de las cavernas del Señor de los Anillos. Estas criaturas tienen una fuerza descomunal y sus ataques incluyen lanzamiento de rocas y árboles, así como patadas y aplastamiento con sus propias manos. Al igual que el garrador, su punto débil se sitúa en la espalda y una vez debilitado, Leon podrá escalar hasta su espalda para cortar el parásito. Este ser habita en el lago del pueblo y parece ser otro de los resultados de los experimentos de los iluminados. Tiene el aspecto de una enorme salamandra y también está infectada con las plagas. Prueba de ello podemos ver los tentáculos que salen de su boca cuando la abre. Parece ser que los aldeanos alimentan a esta bestia dándole de comer personas, tal y como vemos en una escena donde Diego y Pedro arrojan el cadáver de uno de los policías al lago. La batalla contra este monstruo es muy diferente al resto, ya que Leon no podrá hacer uso de sus armas y tendremos que atacarle haciendo uso de un arpón desde una destartalada barca. Como dato curioso, esta criatura puede tirar a Leon al agua, por lo que tendremos que nadar lo más rápido posible para evitar ser devorados. Además, si antes de comenzar la batalla disparas al agua, este bicho emergirá y se tragará a Leon de un bocado. Sin duda, un enemigo no apto para talasofóbicos. Estos lobos infectados son el equivalente a los cerberos o perros zombies de los juegos anteriores. Están infectados con las plagas, las cuales emergen de sus lomos y atacarán a Leon a modo de látigos, aunque también pueden embestir al jugador para tirarlo al suelo y eliminarlo con un mordisco en la garganta. Antes de que el infierno de las plagas se iniciara, Vítores Méndez era un humano común y corriente y el querido alcalde de un pueblo en una región de España dominada por el joven castellano Ramón Salazar. Cuando Osmund Sadler, líder de la secta Los Iluminados, convenció a Salazar de desenterrar las plagas para volver a rendirles culto, Méndez se opuso totalmente, aunque nada podía hacer para contradecir al castellano.
Luego de que los ganados inhalaran las plagas fosilizadas e infectaran al alcalde al respirar el mismo aire, Méndez quedó horrorizado y, queriendo arrancar el problema de raíz, corrió al castillo de Salazar para asesinar a Saddler y matar a las plagas con eso. Sin embargo, cuando estaba a punto de lograrlo, Méndez sucumbió a la plaga en su interior y perdió el conocimiento ante una orden de Saddler. Aunque Saddler podría haber eliminado a Méndez, decidió que la lealtad que la gente del pueblo le tenía era demasiado valiosa, por lo que además de la plaga normal en su cuerpo, le inoculó también la plaga de control, que le permitía manipular a los ganados, pero se vería forzado a seguir siendo fiel a él. Méndez tiene un ojo rojo y otro azul. El rojo es falso y se utiliza como llave para abrir la salida del pueblo. Durante el enfrentamiento contra Méndez, este muestra su forma mutada, la cual es similar a una escalopendra y nos hace recordar al símbolo de los iluminados. Ramón Salazar era el octavo castellano de una fortaleza cerca del pueblo, que fue controlada por un culto religioso conocido como los Iluminados. A pesar de su diminuta estatura, similar a la de un niño de 10 años, su cabello gris y su cara arrugada le dan la apariencia de un anciano, que afirma que está en sus 20 años de edad, lo que sugiere que su envejecimiento prematuro es posiblemente una consecuencia de mutación debido a su largo periodo de exposición a las plagas. Ramón el Castellano vivía solo con su mayordomo y no tenía familia cercana desde la infancia. Esto lo dejó vulnerable a la influencia de Osmund Saddler, que utilizaba la fe de Salazar en las creencias de los Iluminados a su favor. Salazar estaba convencido en deshacer el sello de las plagas con el fin de expiar los pecados de sus antepasados. Una vez que la excavación de las plagas empezó, fue inyectado con uno de los parásitos. Esto le dio poder sobre los ganados, miembros inferiores y de mayor número de los Iluminados, siendo superado únicamente por Saddler y tal vez por Jack Krauser. Finalmente, el castellano fue absorbido totalmente por el poder de los parásitos. Salazar se convirtió en un recluso en su castillo, lo que no hizo sino más que aumentar sus ansias de poder, que llevó al secuestro de la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham. Solo su mayordomo sabía la verdad de su incapacidad espiritual completa, pero de cualquier modo el hombre era sumamente leal a los Salazar, hasta tal punto que se entregó a la plaga y se transformó en un horrible ser llamado el Verdugo. Otro sirviente corrió la misma suerte, y ambos se volvieron los guardaespaldas personales de Salazar, de los que siempre va acompañado. Después de perder a uno de ellos, Salazar se fusiona con su sirviente más leal y tendremos que enfrentarnos a su forma mutada, en la que podremos verle en una crisálida dentro de un horrible monstruo. A pesar de su transformación, Salazar aún puede seguir hablando de una forma fluida en este estado. Los verdugos son los guardianes mutantes de Ramón Salazar. Uno de ellos, a quien Salazar se refiere como su mano derecha, se cubre con una túnica roja con adornos negros y el otro con una túnica negra con adornos rojos. Debajo de la túnica son criaturas humanoides con un exoesqueleto parecido al de los insectos y una larga cola terminada en una cuchilla afilada que usan en ataques sorpresa, dándole un cierto parecido a los famosos xenomorfos. El verdugo posee una agilidad perspicaz y una excepcional habilidad para el combate, haciéndole uno de los monstruos más peligrosos a los que Leon se tiene que enfrentar durante el juego. Aunque no es necesario vencerlo para pasar el capítulo, la única arma efectiva contra él es la Magnum, y la escopeta sería también una buena segunda opción. El segundo verdugo muta junto a Salazar en el último encuentro con Leon. Este verdugo forma la cabeza central de la entidad unida. Este monstruo fue creado específicamente por Saddler para acabar con Leon. Es una mezcla de reptil, insecto y humano, y su parecido físico con Méndez dio pie a la teoría de que Saddler usó los restos de este para crear a la criatura, aunque esta teoría se derrumba por el hecho de que Méndez perdió un ojo al morir y este monstruo conserva ambos ojos. Nos enfrentaremos a él en la zona de los contenedores, donde solo podremos huir de él, ya que para derrotarlo tendremos que salir de la zona, donde veremos su segunda forma, en la que aparecen unas enormes tenazas cortantes en su espalda.
Los novistadores son insectos gigantes que, al parecer, surgieron luego de experimentos con especímenes humanos llevados a cabo por los Iluminados. Se les puede considerar como un equivalente a los Hunters de otras entregas. Prueba de esto es que estos insectos también pueden dar zarpazos que causen una inmediata muerte por decapitación, en este caso cuando Leon tenga poca salud. Su nombre es una combinación de las palabras españolas no y vista, y terminado en el sufijo dor, haciendo referencia a su habilidad de volverse invisibles al ojo humano, cambiando su color. Hay dos tipos de novistadores en el juego, los que se pueden hacer invisibles y los que no, aunque estos últimos también pueden volar. Sin embargo, estos enemigos pueden ser detectados por sus centelleantes ojos, por las ondas que producen al moverse por el agua, por su respiración en las zonas frías, y si se les observa con la mira infrarroja del rifle, se puede ver saliva escurriendo de sus bocas. Según las notas de Luis Serra, estas son las criaturas más claramente distinguibles nacidas de los experimentos de Sadler. Las características más notables de los regeneradores es su piel grisácea, su boca sin labios llenas de afilados dientes y sus penetrantes ojos rojos. También los distingue su extraordinaria regeneración que les permite regenerar partes del cuerpo dañadas en cuestión de pocos segundos. Aun con sus capacidades regenerativas, estos enemigos no pueden vivir sin las plagas que les dan soporte vital. Una vez que se han acercado lo suficiente al jugador, lo atraparán con los brazos y le muerden el cuello, ataque similar al de los zombies en los demás juegos, o alargando su brazo para propinarle al jugador un fuerte manotazo que lo tumbará al suelo. A mi parecer, son los enemigos más terroríficos del juego, no solo por su diseño y su forma errática al caminar, sino también por el angustiante sonido que producen al respirar. Además, tienen una versión mejorada llamada Iron Maiden, que comparte características con esta y añade múltiples pinchos en torno a su cuerpo, los cuales se expanden cuando el jugador se acerca. Jack Krauser es un ex militar de las Fuerzas Especiales, un experto luchador de combates cuerpo a cuerpo y con cuchillos, así como un gran arquero. Krauser posee velocidad sobrehumana, energía, fuerza y ha conseguido la habilidad de transmutar su brazo izquierdo en una garra mutada gigante. Ex colega de Leon Scott Kennedy, fue dado por muerto en el año 2002 y contratado por Albert Wesker y las personas que tienen como plan renacer Umbrella para restaurar el orden mundial usando armas biológicas. Wesker comenzó a tener mucha curiosidad en los parásitos controlados por la secta Los Iluminados, conocidos como las plagas, que el líder de la secta Osmund Sadler planeaba utilizar para dominar el mundo. Krauser tenía como tarea entrar en la secta para extraer una muestra más de la supuesta plaga desarrollada por Luis Serra y probar la teoría de que el parásito era vulnerable a las frecuencias sonoras emitidas por los báculos que portaban los superiores de la secta. Para ello, Krauser tuvo que infiltrarse entre ellos y probar que era infinitamente leal a Sadler. Él le ordenó secuestrar a la hija del presidente Ashley Graham para acceder al culto, y el propio Krauser se ocupó de dirigir el operativo mientras la chica regresaba a casa. Más tarde, llegó a obsesionarse con el poder de la plaga y se inyectó la plaga en su propio cuerpo. Esta le concedió capacidades más allá de las de un humano promedio, así como el impresionante poder de transformar su brazo en una gran cuchilla. Debido a la tardanza de Krauser, Wesker decidió que debería enviar a España a otro agente, Ada Wong. Nos enfrentaremos a él en 2 ocasiones, siendo en la segunda cuando Krauser mostrará su brazo mutado. Pero no será Leon quien lo derrote, sino que lo hará Ada durante el contenido Separate Ways. Aún así, la muerte de Krauser no se puede confirmar, ya que al sacar 5 estrellas en el modo mercenarios, podremos ver una imagen de él huyendo de la isla en helicóptero, lo que sugiere que podría seguir con vida. Sadler es el principal antagonista de este juego y quien controla al resto de ganados y monstruos a través de las plagas que guarda en el bastón que siempre va con él. Este hombre, quien sentía un gran odio hacia la población americana, buscaba una forma de apoderarse de su continente para cambiar la forma de gobierno.
Con un nuevo plan, Sadler consiguió hacerse amigo del nuevo gobernante de un castillo cerca del pueblo donde habitaba. Aprovechándose de la situación por la que pasaba Salazar, logró convencerlo de desenterrar un extraño parásito que llevaba momificado desde hacía siglos en las minas del castillo. Como parte de su plan, Sadler necesitaba personas que le ayudaran a desenterrar los parásitos, así que fue al pueblo y contrató a los aldeanos, quienes, sin sospechar nada, hicieron su trabajo. Años después, estos aldeanos comenzaron a comportarse de manera extraña. Presentaban convulsiones hasta que se convirtieron en seres sin alma y muy violentos, quienes ahora solo obedecían a quien llamaban Lord Sadler. Manipulando aún más a Salazar, logró infectarlo con las plagas como lo hizo con él y con todos los habitantes de los alrededores, tomando como mano derecha al alcalde del pueblo. Por otra parte, contrató a un ex policía y gran científico llamado Louis Serra, quien, con sus grandes conocimientos, ayudó a desarrollar más experimentos con las plagas, creando diferentes tipos de monstruosas criaturas bajo su poder. Continuando con su plan, Sadler creó un grupo de soldados infectados con las plagas, quienes cuidaban en una isla en las afueras del castillo. Este era su plan B, ya que si su plan de secuestrar a la hija del presidente fallaba, enviaría a los soldados a América para crear caos entre su población. Es el boss final y nos enfrentaremos a él en la isla. Su transformación da lugar a una especie de araña gigante con tentáculos y muchos ojos, la cual eliminaremos con facilidad gracias al lanzacohetes que nos proporciona Ada. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y estos han sido todos los enemigos de Resident Evil 4. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.